los embalsamadores. Hombres y mujeres especializados en el lavado de los cuerpos, en la extracción de las vísceras y en el relleno de los restos. Este proceso, conocido como mirlado, solo podía ser desarrollado por unos especialistas que jamás tenían contacto con el resto de la comunidad. Eran los apestados, hombres y mujeres que no podían ser tocados y que recibían el alimento a distancia. Y un apunte más que fortalece el indudable origen sahariano de los guanches. Es Spinoza en el siglo XVI quien nos alerta sobre una de las costumbres de los antiguos canarios. Dice el cronista: el rey, el mencey, no casaba con gente baja, y a falta de no haber con quién casar, por no ensuciar su linaje, se casaban hermanos con hermanas. Los guanches en efecto practicaban la endogamia de linaje, exactamente igual que los faraones egipcios. Así preservaban a las élites y, en definitiva, al sistema de organización social. ¿De dónde partió esta costumbre? ¿No es sospechoso y significativo que ambas culturas, guanche y egipcia, procedieran del Sáhara? Como sospechosa es la habilidad de los guanches para trepanar. Otra habilidad compartida con los egipcios. ¿Cómo supieron los guanches que estas perforaciones frontales o parietales aliviaban y mejoraban a los enfermos y heridos? Los guanches, sí. Una magnífica cultura que, como escribió Cuscoy, fundador del Museo Arqueológico de Tenerife, llegó en silencio, vivió en silencio y desapareció en silencio. Las otras dos grandes corrientes migratorias procedentes del Sáhara me reservaron otras tantas y desconcertantes sorpresas. Durante meses proseguí las indagaciones. Todo encajó. Las imparables y sucesivas oleadas de etnias que huyeron de la desertización serían las responsables de la aparición en la península ibérica e Italia de otras dos destacadas y míticas culturas, la íbera y la etrusca. Ambas nacidas de un tronco común, el universo bereber, eran casi hermanas. Ambas se hallaban igualmente emparentadas con guanches, vascos y egipcios. Los primeros, los íberos, como escribe Estrabón, pudieron penetrar en la actual España hacia el sexto milenio antes de Cristo. Cruzaron el estrecho de Gibraltar y durante esos miles de años fueron conquistando un territorio semivacío, ocupado por primitivos y toscos cazadores. Y se extendieron por el Levante, Andalucía, Cataluña y buena parte del norte de España. Los etruscos, por su parte, saltaron del Sáhara, aventurándose en la ocupación de Sicilia, Córcega y Cerdeña, y desde allí al centro de Italia. Estas hipótesis sobre los orígenes de íberos y etruscos no son aceptadas por muchos de los historiadores. Para estos expertos, los íberos llegaron de Asia o sencillamente eran oriundos de la península ibérica.
Otros comparten el criterio sahariano. En el caso de los etruscos, la mayor parte de los especialistas se muestra disconforme con el posible origen bereber. Para algunos procedían de la península anatólica, como defendía Heródoto. Es el llamado origen oriental. Para otros, los etruscos nacieron en la propia Italia, tesis defendida por Dionisio de Halicarnaso. Por último, hay quien defiende el origen centroeuropeo, como postulaba Niebuhr. La verdad es que al analizar algunos de los rasgos y características principales de ambos pueblos, la única tesis coherente es el bereber. Veamos hasta dónde llegan esas aplastantes coincidencias. Los primitivos íberos, al huir del Sáhara, trajeron consigo, como sucedió con los guanches, una ya familiar religión centrada en los ríos infernales. Una religión gemela a la bereber, en la que grutas y montañas ocuparon un lugar destacado. Eran las puertas del infierno, con un verdugo que atormentaba a los muertos, Caronte. Eran centros sagrados en los que también depositaban exvotos y ofrendas olorosas. Esvotos en bronce o cerámica, depositados en troncos de árboles, grutas o hendiduras de las rocas, exactamente igual que guanches y bereberes. Esvotos que representan hombres o mujeres con una mano alzada en señal de saludo, como las pinturas y grabados del Tassili y de Libia. Una religión que entronizó también a la diosa madre. Una divinidad femenina de primer orden, asociada al mundo de ultratumba y a la fecundidad. Los íberos tenían plena conciencia de la vida después de la muerte. Y al igual que guanches y bereberes, acompañaban los restos de los difuntos con alimentos y objetos personales. Incineraban a sus muertos y depositaban las cenizas en urnas, exactamente igual que los etruscos. Y me pregunto, si ambos pueblos hubieran sido autóctonos, ¿cómo explicar tan singular coincidencia? Los íberos se distinguieron también por su afición a las artes adivinatorias, una tradición compartida por sus hermanos bereberes, guanches y etruscos. ¿Casualidad? ¿Y qué decir del vestuario y las joyas? El ajuar íbero solo es comparable al etrusco. Polibio habla de las ricas capas de lino teñidas en púrpura y usadas por los turdetanos y mercenarios ibéricos de Aníbal. Bajo estas túnicas los hombres lucen otros vestuarios ajustados, con hermosas y anchas hebillas de oro y plata. En las mujeres, la vestimenta es más espectacular. Está formada por una superposición de túnicas con capas bordadas que reposan sobre los hombros. Y se tocan con velos y chales. Colgantes, brazaletes y collares finamente trabajados decoran las esculturas en piedra y los bronces hallados en decenas de asentamientos. Unas vestiduras, tocados y adornos que ya hemos visto en los grabados y pinturas de hace 10.000 y 9.000 años en el Sáhara. Toda una herencia bereber que se refleja igualmente en la extraordinaria pasión de los íberos por el toro y los seres sobrehumanos. Toros y bóvidos que fueron pintados y grabados por sus lejanos ancestros en los abrigos rocosos del Tassili